Estimadas amigas y amigos, nos encontramos nuevamente para abordar ahora la 10ª clase del curso de Fenomenología 2020. Esta 10ª clase le pondría fin al primer módulo. Intentaré tocar algunos temas brevemente que me han planteado en consultas y luego esbozaré una síntesis o resumen acerca de cómo la fenomenología vino a colaborar en mi espiritualidad y que, contrariamente a lo que parece en un principio, no es algo que nos deje desanimados o desalentados en el camino espiritual, sino que por el contrario nos da una fuerza nueva, fuerza que para nosotros resulta en la fuerza de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Empecemos de a poco. La fenomenología, que como término filosófico fue generada por Edmund Husserl, un filósofo que ustedes pueden buscar en nuestra bibliografía, en estas mismas páginas, o pueden buscar en internet fácilmente. Esta disciplina filosófica se basa en la observación de lo que se nos aparece, es decir, de los fenómenos, los fenómena en griego, que significa precisamente eso, las cosas que se aparecen. Hay un supuesto lógico en todo esto que implica que existen dos cosas, o mejor dicho, dos realidades. La realidad de la cosa en sí misma y la realidad fenoménica. Una cosa, dice este supuesto intelectual en el cual se basa toda fenomenología, una cosa es la cosa en sí y otra cosa es lo que se me aparece en todo caso de esa cosa. Posteriormente se agrega a este modo en que las cosas se nos presentan, se agrega el modo en que nosotros, con el cuerpo y la mente, estructuramos, organizamos ese fenómeno que se nos aparece. No se olviden que fenómeno también alude a algo fugaz, a algo espectral, a algo irreal. En ese sentido, y más allá de la filosofía, la ciencia física, sobre todo a partir del desarrollo de nuevos instrumentos como microscopios o telescopios, o aparatos diversos que nos permiten extender el potencial de nuestros sentidos, esto es, que vienen a ser prótesis, vienen a ser cosas que se ponen delante de nuestros sentidos para ampliar su capacidad de percepción. Decía que la física, sobre todo, a partir de la ampliación de la capacidad de estos dispositivos, nos fue abriendo las puertas a un mundo antes impensado. Y vino a ratificar la ciencia lo que desde hace muchos años se decía, de distinto modo, en distintos idiomas y culturas. ¿Qué es? Que las cosas no son lo que parecen. Las cosas no son lo que parecen. Entonces un físico toma una hoja, la pone en el receptáculo y con un microscopio electrónico de alta capacidad se pone a observar esa hoja. Y descubre que mientras más avanza, más se van desnudando los componentes de la hoja, hasta llegar al átomo, los neutrones, los protones, los quarks, los bosones de Higgs, los neutrinos, etc. Son distintos nombres para partículas cada vez más pequeñas. Pero resulta que la distancia entre cada partícula, si la
comparamos a escala, nos muestra un vacío casi absoluto de la materia. El físico se encuentra, cuando llega a lo más hondo de la materia, con vacío, con una aparente nada, a la cual ahora empiezan a llamar antimateria y de otros modos. Del mismo modo, el astrónomo, observando los fenómenos, lo que él cree las cosas en sí, o podría creer el modo en que se aparecen, el astrónomo empieza a descubrir también entre los astros, los planetas, las galaxias, los agujeros negros, las supernovas, los cuásars. Empieza a descubrir en ese gran mapa que han hecho, según el cual podemos observar el universo como era hace 3.400 millones de años. Una cifra absolutamente impensable desde todo punto de vista, no la podemos organizar. No hay una escala que nos permita comparar. Nosotros que nos movemos en minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, y hasta ahí llegamos. Nuestra vida difícilmente dure un siglo. Entonces, desde nuestra escala, imaginarnos 13.400 millones de años y observar ese mapa del universo en el cual se nos muestran infinitud de galaxias y de cúmulos de galaxias sobre un fondo vacío, y que cuando el astrónomo se va acercando cada vez más con el zoom, descubre que al igual que en el átomo, la distancia entre los astros es inconmensurable, dejando como la sustancia misma del cosmos el vacío. Pero fenomenología dice el aparente vacío. Para quien hace fenomenología, todo es aparente, todo es una apariencia, un presentarse las cosas de cierto modo. Bien, para ir al grano, o ir acercándonos al punto, situémonos en nuestra vida como persona, como individuos. En algún punto de la infancia, yo no podría situarlo bien en mi propia vida, pero diría que alrededor de los 4, 5, 6 años, en algún punto de nuestra infancia, tomamos conciencia de que somos o parecemos un ser separado. Se nos llama con un nombre, tú ven aquí, oye, ven para aquí, y se dice nuestro nombre. Y de tanto que los demás se dirigen a nosotros, este cuerpo-mente con un nombre, nosotros nos acostumbramos a ser ese nombre. Es decir, ya tenemos un sonido asociado a nosotros, que vendría a ser una sensación global desde la cual observamos un mundo extraño. Yo les pido que hagan el ejercicio de situarse en su infancia, donde no sabíamos nada, y se nos dijo, esta es tu madre, yo soy tu madre, yo soy tu padre, esto es una casa, esto es una mesa, esto es un vaso. De repente por ahí se nos daba un chirlo, una cachetada, y se nos decía, eso está mal. Y nosotros sentíamos una sensación nueva a la que luego aprendimos a llamar dolor. Y empezamos a conocer la angustia, el nudo en la garganta, el llanto, la tristeza, la alegría, el gozo, la calidez de estar conscientemente en el regazo de nuestra madre, el placer de la comida, lo que tiene que ver con las excreciones del cuerpo, etcétera, etcétera. Si uno se sitúa en actitud fenomenológica, uno no puede sino reconocer que en un momento dado nos descubrimos aquí. Nuestra experiencia indubitable
es que un buen día nosotros éramos, nos descubrimos siendo. ¿Y siendo dónde? En un mundo. Y había un montón de cosas, animales, humanos, vegetales, materia aparentemente inerte como las piedras o como los mosaicos del piso, insectos, etc. Y a todas estas cosas las conocimos ya con un nombre, porque sin que nos diéramos mucha cuenta, empezamos a incorporar un idioma. Esto es un modo de designar todos los fenómenos que aparecían en nosotros. Nunca conocimos el mundo limpiamente, es decir, no nos acordamos casi de conocerlo limpiamente. Siempre el mundo se nos presentó construido, ya organizado, porque cuando se nos da un lenguaje, también se nos transmite a través de nuestros padres y en la escuela, se nos transmite un significado. Cuando se nos enseñó la palabra mesa, a decirla, luego a escribirla y finalmente a usarla, la mesa era todo un significado. La mesa es para comer, para poner cosas encima, está hecha de esto o de aquello otro, pero la mesa es una mesa. Y eso no lo descubrimos por nosotros mismos, sino que es parte de una memoria colectiva que se nos ha transmitido, pero la cual sentimos como propia, como una segunda naturaleza. Entonces, en fenomenología volvemos a las raíces intentando hacer el árbol genealógico de todos los conceptos que hoy damos por asumidos, sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestro propio comportamiento. Como siempre hemos dicho, ustedes están viendo este curso y yo lo estoy dando, con la promesa explícita o implícita de que vamos a deconstruir, es decir, a ir para atrás, deconstruir los automatismos en los cuales nos encontramos enredados, diríamos esclavizados. Entonces, en este estar arrojados a un mundo que no conocíamos, pero que se nos empieza a hacer conocer de modo tendencioso, bien o malintencionadamente, a través de la cultura, de la sociedad, de la familia, etc., nosotros nos descubrimos siendo de un modo y por supuesto sufriendo. Una de las experiencias que yo creo nadie puede negar es la experiencia del sufrimiento, o del dolor y del sufrimiento. Entonces, como síntesis, en fenomenología nos preguntamos, ¿pero qué es una mesa? Y se empieza a trabajar de acuerdo a lo que se llaman vías abstractivas. Vamos tratando de sacarle al objeto que estudiamos todos los componentes que nos velan, que nos disimulan su verdadera esencia. Entonces, abstraemos, vamos abstrayendo cada vez más, pretendiendo quedarnos con lo esencial. Por ejemplo, este es un árbol, pero quiero abstraer un poco más. El árbol forma parte del reino vegetal, pero quiero abstraer un poco más. Y digo, el árbol forma parte de los seres vivientes. Y abstraigo un poco más, es decir, me voy yendo cada vez más a la esencia. Y digo, el árbol forma parte del conjunto de los seres, de los entes. Y así siguiendo, podemos ir para abajo o para arriba, quedándonos con lo que esencialmente es aquel fenómeno que percibimos, con lo que esencialmente es
aquel fenómeno que percibimos. Y aplicando esto al psiquismo humano, a nuestra mente, descubrimos todos estos mecanismos que ustedes habrán ido viendo en las 9 clases anteriores. Les comento, eso que vimos en las 9 primeras clases es una apretada síntesis de lo que distintos especialistas en fenomenología y en psicología evolutiva han descubierto acerca de los condicionamientos mentales y corporales que nos determinan. Hacer fenomenología es buscar la libertad. Quien hace fenomenología busca ese famoso libre albedrío, que mientras más nos sumergimos en la fenomenología, más esquivo se nos hace. Entro aquí buscando sacar los componentes, por ejemplo, me pongo a observar una cosa material, una manzana, buscando descubrir su esencia, y mientras más penetro en ella, más nada descubro. Y en el caso de la fenomenología del psiquismo, nos pasa lo mismo. Entramos buscando libertad de los condicionamientos, pero mientras más nos adentramos en los automatismos de cuerpo y mente, menos libertad encontramos. Pero no hay que preocuparse, vamos por partes. Algunos hermanos me comentaban ya, y más de una vez, el desánimo que se les produce al ir viendo mecanismos que jamás en su vida habían visto. Y me dicen, pero yo jamás me imaginé esto. ¿Y cuánta gente nunca va a descubrir estas cuestiones automáticas que nos condicionan? Y yo le decía, tenés razón, porque si a mí esto no me lo comentaban, tuve la gracia de tener un maestro espiritual que me habló de estas cosas, si a mí no me lo comentaban, yo jamás descubría que a veces, cuando creía hacer el bien, lo hacía por mí, no por el otro. O que había reacciones automáticas a las cuales yo reivindicaba como propias. Pero luego vine a descubrir que de propias no tenían nada. Fenomenología, y particularmente la del psiquismo humano, es un desafío. ¿En qué sentido? Es una búsqueda de la verdad. Como muchos santos han dicho, la verdad es Dios. Quien busca la verdad, busca a Dios. En este curso, a diferencia del curso de Filocalía, tratamos de dejar de lado las nociones religiosas o espirituales, no porque vayamos a dejarlas de lado, sino tan solo transitoriamente, para permitirnos ejercer la función de pensar, que es otro de los temas de los que ahora vamos a hablar.